de Israel. Él era uno de los que más se destacaba de su promoción en muchos aspectos del judaísmo. Era también a su vez de pasaporte romano. Como nació en una provincia romana, él tenía la dicha de poder viajar por todo el imperio romano sin impedimento alguno, porque era romano. Y de hecho, usó, no siempre, pero a veces también usó ese quicio que tenía, esa ventaja que tenía de tener el pasaporte romano cuando lo necesitaba. Pablo consideraba a Jesús y a sus seguidores una amenaza para sus propias convicciones y tradiciones, y era por eso que los perseguía. Y como él sobresalía en todo, también en sus persecuciones sobresalía. Un hombre que lo hacía todo al 100%, ¿no? Y también en la persecución de la iglesia. Sin embargo, su vida cambió cuando tuvo un encuentro radical con el propio Jesús resucitado. Y como consecuencia de ese encuentro, Pablo, que era Saulo, en la misma persona, recibió la misión de ser el apóstol de Jesús, representante oficial del reino de Dios ante el mundo de los no judíos, ante el mundo de los gentiles. Ahora, eso no quiere decir que no predicó a judíos, pero su misión principalmente estaba dentro del mundo fuera de Israel, en el mundo no judío, el mundo de los gentiles. Y de hecho esa palabra gentiles en el griego original significa etnias o naciones. Etnias que se refiere a los pueblos, ¿no? Y naciones no en el sentido geopolítica. Déjame explicar eso. En Chile, acá en el sur, tenemos nosotros una etnia, tenemos una nación que no son, o sea, son chilenos, pero su etnia es aparte, son los mapuches, ¿no? Y técnicamente en Chile hay más etnias. Cuando se usa la palabra gentiles, esa es la palabra que se usa. Está hablando de las etnias que existen en distintas. Entonces no está hablando de naciones en el sentido geopolítico. No está hablando en este caso no estaría hablando de Chile como nación con fronteras determinadas. No estaría hablando de Chile, Argentina, Bolivia y Brasil. No, naciones en ese sentido no. Está hablando de grupos de personas, las etnias que no eran judíos. Respecto al libro de Romanos mismo, sabemos que la iglesia de Roma, y esto es importante para entender el contenido de esto, sabemos que la iglesia de Roma existía hacía tiempo ya, antes de la confección de esta carta, y estaba formada por seguidores judíos y no judíos. Y de hecho había una división, no solamente en Roma, en muchas partes del Nuevo Testamento. Esa división no era entre católicos y evangélicos, o no era entre carismáticos y tradicionales, como nosotros también tenemos estas divisiones hoy, sino que su división era judíos y gentiles. Y en Roma en particular había una división que Pablo también lo va a mencionar y tratar de resolver durante el desarrollo de esta carta. ¿Qué es lo que pasó? La crisis de esta iglesia comenzó cuando el emperador romano, Claudio, expulsó al pueblo judío de Roma. A él se le ocurrió
expulsar a todos los judíos de Roma. Cristianos y no cristianos por igual, no importa si eran cristianos mesiánicos, si eran judíos que se habían convertido. Claudio no tenía, en esto no tenía nada que ver con cristianos, no cristianos, eran los judíos. Él los quería fuera de Roma y los echó. Unos 5 años después, a todos esos judíos, y entre ellos muchos más ahora que ya eran seguidores de Jesús, se les permitió volver a Roma. Y los cristianos, los romanos cristianos que volvieron, se encontraron con una iglesia que ya no era judía. Lo más probable es que su origen venía del tiempo de Pentecostés, cuando los judíos escucharon la palabra de Dios, y muchos de ellos, 3,000, se convirtieron y después se fueron para su casa. Lo más probable, sabemos que había gente de ahí, de Roma, lo más probable es que esta congregación, que ya no era una, aparentemente, era distintas congregaciones, distintas iglesias en casa, en Roma, como no podían reunirse, como nosotros, tenían que reunirse en distintas partes, un poco calladito. Cuando estos judíos cristianos volvieron, se encontraron con una iglesia totalmente gentil, con costumbres gentiles, con el idioma de los romanos, y les encontraron todo cambiado. Mas ellos, los 5 años que llevaban afuera, no cambiaron. Seguían con sus tradiciones, que para ellos habían algunas cosas que él va a mencionar en esto, seguían sus prácticas y costumbres, ¿no es cierto? Y habían algunas situaciones que para los judíos era difícil aceptar, y para los gentiles sentían que los judíos estaban imponiendo algunos aspectos de la vida, de la tradición de los cristianos mesiánicos, es lo que se llaman hoy día, ¿no? Por ejemplo, la circuncisión, por ejemplo, comer cosas no limpias, religiosamente limpias, y alguna otra cosa que él va a mencionar dentro de la carta, que eran básicamente el cumplimiento de requisitos de la ley de Moisés que ellos habían sobrepuesto a la fe de los cristianos. Así que tenemos nosotros esta tensión en la época de Pablo. La iglesia romana estaba dividida, estaba en desacuerdo con cómo seguir a Jesús, debatiendo si los cristianos no judíos debían o no observar ciertos elementos de la antigua ley. Por ejemplo, el sábado, tener días especiales, comidas especiales y demás. Ahora, el libro de Romanos no es el único libro que habla de esto, ¿no? Pero se da mucho en Roma precisamente por esa ventana de tiempo cuando los judíos cristianos ya tenían que salir de Roma y estaban viviendo expatriados en otros lados. Pablo escribió esta carta con algunos objetivos claros. Primeramente quería precisamente ayudar a la comunidad a resolver este tema de la división entre ellos. Pero la división no era una cosa así sencilla, era una cosa doctrinal muy profunda. Yo no sé si ustedes han experimentado la diferencia entre la vida de cristianos carismáticos en medio de una congregación o una iglesia no carismática. Nosotros lo vivimos. Bueno, lo vivimos poco tiempo porque después nos echaron. Bueno, claro. Y eso es la forma más simple de resolver el tema, ¿no? Echar a aquellos que no están de acuerdo con... Bueno, Pablo sabía que esta división iba a ser
complicada en el futuro si seguía así. Entonces, una de las razones. Lo otro es que él quería también, tenía un objetivo interesante. Pablo quería llegar a Roma desde hace mucho tiempo porque es la capital, ¿no?, del imperio. Pero él tenía otro objetivo. Quería llegar a España. Roma está justamente equidistante y necesitaba el apoyo de la iglesia en Roma para poder llegar a España. Bueno, Pablo llega a Roma, nosotros sabemos, a través del libro de Hechos, ¿no es cierto?, no de la forma en que él pensaba, pero llegó, no le costó nada el pasaje, casi le costó la vida, pero no le costó el pasaje, porque lo mandaron así en calidad de prisionero. Se fue a Roma, estuvo ahí un tiempo, estuvo esperando su juicio, estaba en arresto domiciliario cuando termina el libro de Hechos, y hasta ahí es donde tenemos información concreta. La historia de la iglesia nos dice que finalmente fue puesto en libertad después de su arresto domiciliario y efectivamente llegó a España con la venia, la ayuda y el apoyo y todo de la iglesia de Roma. Y estando en España fue arrestado otra vez, llevado nuevamente a Roma y fue ejecutado. Esa es la historia de la iglesia, no hay confirmación absoluta y no está en la escritura, así que para que entiendan, estamos hablando de una historia que no está en la Biblia, no podemos depositar la misma fe sobre esa historia, pero se dice que efectivamente llegó a España y que fue uno de sus deseos de ir a Roma. Y las tensas circunstancias que existían tanto en Roma como en el resto del mundo motivaron a Pablo a escribir una explicación más completa del Evangelio, la buena nueva de fe en Jesús. Este Evangelio que él anunciaba de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Es la explicación más larga y más clara que nosotros tenemos para explicar cómo es que uno entra al reino de Dios. Y por eso es tan importante el estudio de esta carta, porque hay mucha confusión hasta en la actualidad, en el mundo eclesiástico, con respecto de este tema. Yo no pretendo resolver todas las preguntas, pero bueno, vamos a ir viendo algunos aspectos del libro. Por eso yo me voy a limitar al mínimo, a la mínima cantidad de interpretaciones posibles para que nosotros veamos mejor el texto que Pablo escribió, aun cuando sí, evidentemente vamos a ir relacionando algunos textos con otros textos para entenderlos mejor. Yo me acuerdo que la primera vez que yo hice este estudio en comunidad en Santiago, estábamos en un retiro con Ángel Negro y cambié completamente mi abordaje del estudio. Fue un fin de semana largo y tuvimos varias sesiones. Las sesiones eran de 2 horas y eran 3 por día. Y la primera pregunta que le hice a la gente, le pregunté, ¿quién es? Porque el estudio y en el programa avisado y todo era estudiar el libro de Romanos. Yo le pregunté, ¿quiénes han leído el libro de Romanos? En esa ocasión, casi nadie había leído el libro. Entonces, en vez de presentar la materia sobre el libro, pasamos el fin de semana leyendo el libro. Porque, ¿qué se puede entender y estudiar si hay un desconocimiento completo del texto mismo?
Cuando con Samuel y con Domingo y otros llegamos a la conclusión de hacer esto, leer comentarios, esto es para los que estudian más. Porque hay personas que sí hacen estudio de la escritura, y eso es muy bueno. Pero yo les sugiero algo. Antes de leer lo que otras personas dicen de un texto, hay que leer el texto. Es más fácil ir a la librería cristiana, comprarse un libro sobre Romanos y leer el libro. Yo no sé por qué, pero nos resulta más fácil hacer eso que leer el mismo libro. En todos tus estudios, hermanos, en todos los estudios, hay que leer primeramente lo que la Biblia dice, ¿no? Hay que leer lo que la Biblia dice. A mí me gustaría, por ejemplo, recomendar el libro de Jorge Mitián, que él escribió no hace mucho, lo andaba trayendo, se me olvidó, se me quedó en la pieza. Me gustaría recomendarlo, pero no lo he leído. Ahora, conociendo a Jorge, ok, lo recomiendo a ojos cerrados. Pero leí la primera parte, me gustó lo que leí, pero no todo el tiempo ni siquiera para leer lo que nos ha escrito Jorge sobre esta carta. ¿Por qué? Porque dediqué todo mi tiempo a estudiar la carta misma. Seguramente después voy a leer el libro y se lo puedo recomendar, pero no antes de leer los 16 capítulos de Romanos y tratando de entender el mensaje. No es, porque es casi imposible comprar un libro en la librería que no tenga alguna inclinación por un lado, por otro lado, doctrinal y teológica. Es imposible, aún para mí, ser 100% objetivo. Aún para mí. Entonces, lo que tenemos que hacer es estudiar el texto en sí. Después de sacar nuestras propias conclusiones, podemos leer todos los libros que hay por haber. Y después vamos confirmando si otros descubrieron lo mismo que hemos descubierto nosotros. Bueno. Romanos capítulo 1. Voy a hacer una breve introducción en todas estas sesiones y después vamos a ir viendo el texto. En Romanos capítulo 1, este es el mensaje que anuncia que Jesús es el Mesías de Israel, que resucitó de entre los muertos como Hijo de Dios y como Rey de las Naciones. Así comienza Pablo. Comienza presentándose a sí mismo también en la primera parte como el apóstol apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio es un término que necesitamos entenderlo, ¿no? Como resultado de esto, Jesús llama ahora a toda la humanidad a someterse a su amoroso gobierno. Pablo dice que esta buena noticia sobre Jesús es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvar a las personas que confían en Él. Y que este libro revela la justicia de Dios. Justicia es una palabra que va a aparecer varias veces en este libro. Justicia es una palabra rica en significado en las Escrituras, sobre todo en el hebreo. Esta palabra describe el carácter de Dios, la justicia de Dios. Y lo que significa es que Dios siempre actúa de la misma manera, justa y correcta. Es confiable, se puede confiar en Dios. Se puede confiar por su justicia. Justicia, nosotros interpretamos esta palabra muchas veces en la Escritura incorrectamente. Estamos pensando en la justicia social. Es cierto que la Escritura habla de eso,
Pero cuando está hablando de la justicia con respecto a Dios o con respecto al pueblo de Dios, no tiene nada que ver con la justicia política. Está hablando de una cualidad de persona, está hablando de su carácter, está hablando de que Él es estable, es firme, es justo y es correcto siempre, que Dios es fiel y justo para cumplir sus promesas. Esa es la palabra justicia. Que es fiel para cumplir sus promesas. Esto va a ser el centro del mensaje de Pablo en Romanos. La justicia de Dios. Y este evangelio revela la justicia de Dios. Y revela que la salvación se logra por medio de algo que es externo a nosotros, que no lo hicimos nosotros y que nosotros tenemos que depositar nuestra fe en Jesús. Déjenme aclarar esto entre paréntesis, esto no está en este capítulo, pero entre paréntesis, déjenme aclararles un punto. Cuando está hablando Pablo, el mismo autor, en Efesios, de que la salvación es por la fe, y dice que esto es don de Dios, ¿no es cierto? Es un texto, capítulo 2. Cuando están hablando en ese texto, el don de Dios no es la fe. El don de Dios es la salvación. Ustedes lo pueden leer después, está en capítulo 2, creo que por ahí, por versículo 20. Cuando dice la salvación viene por la fe y que esto es don de Dios, esa palabra don de Dios, regalo de Dios, esa palabra en griego no puede referirse a fe. Porque es un adjetivo, es una forma, es un sustantivo, pero su sustantivo, el término de sustantivo tiene que ser igual al objeto al cual se refiere. La fe no se ajusta en el griego a eso, no puede estar hablando de la fe, que es el don de Dios, que es el regalo de Dios. Está hablando de la salvación, es el don de Dios. Y estamos totalmente de acuerdo con eso. ¿Por qué lo menciono? Y esto dije, van a ver algunas cosas un poquito más profundas. Lo digo así porque hay mucha gente que cree que la fe es un don de Dios. Y ese es el texto de Efesios que ellos toman para usar esa frase. Y solamente podemos acceder a la salvación si Dios nos da la fe. Eso no es escrituralmente correcto. Todos tenemos la capacidad de tener fe. De hecho, tú naciste con fe. Es parte de tu sistema operativo, por decirlo de alguna manera. Es parte del software. Todos tienen la capacidad, todos tienen fe y depositan esa fe en distintas cosas. Algunos depositan este fe en Mahoma y es la misma fe que tú tenías, pero el objeto es diferente. Otros depositan su fe en Hare Krishna. De hecho, nos encontramos con uno en Portugal que totalmente convencido, depositado toda su fe, su vida y todo en esa religión. Hay otros que depositan su fe en el agnosticismo. O de fe son ateos y creen en eso.
Todos tienen, y algunos solamente tienen la fe de que no existe nada. Voy a vivir mi vida, no me voy a molestar con esta cuestión de religión porque no existe nada. Eso es fe. Eso es fe. Y Pablo lo que está diciendo es que lo que produce esa justicia de Dios en nuestra vida es tomar esta cosa de llamada fe y depositarlo en Jesús. Eso es lo que produce la justicia delante de Dios. La fe en Jesús. Hay un ejemplo súper liviano, no debería usarlo, pero lo uso siempre. Cuando tú entraste aquí a sentarse en esa silla, a menos que te sentaste en una silla blanca, a lo mejor lo hiciste en la silla blanca, sí, a lo mejor, pero yo no creo que nadie haya entrado a hacer esto. Sí, parece que me va a aguantar. Y después me siento. ¿Quién hizo eso? Tenía fe en la silla, que no iba a quedar en el piso. Eso es fe. Ejemplo burdo, pero todo ser humano nació con capacidad de fe. El tema no es que Dios te va a dar la fe para salvación, Dios te va a dar la salvación por causa de tu fe. Es al revés. Y eso es el mensaje de Pablo. En Romanos 1, también en la última parte, Pablo sigue adelante con una larga creativa recuento de Génesis capítulo 3 al 11, en donde está hablando, donde él muestra cómo el mundo gentil, las naciones, las etnias, las naciones han quedado atrapadas en una espiral negativa y descendiente del pecado y el egoísmo. El corazón y la mente humana están rotas completamente. Nos hemos alejado de Dios para abrazar la idolatría, encontrando el significado supremo de la vida en cosas creadas, ¿no es cierto? Y dando lealtad a cosas que no son Dios. El resultado es una distorsión de la identidad humana y un comportamiento totalmente destructivo. Lo que queda es una humanidad culpable delante de Dios, el Dios que es justo y recto. Vamos por partes. Hablando del Evangelio, estamos aquí ahora en la primera parte, versículos 1 al 7. Pablo fue llamado, apartado, enviado al servicio del Evangelio. Es interesante que él destaca este Evangelio como el motivo de su llamado. Este Evangelio fue profetizado, prometido en la Escritura desde el Antiguo Testamento. No es algo nuevo. El Evangelio no es algo que nació cuando nació Jesús. Es algo que Dios tenía en mente antes de la fundación del mundo. Hay cosas sobre Dios que nosotros no entendemos, pero Dios sabía, antes de la creación del mundo, Dios sabía cómo iba a terminar todo. Dios en el Antiguo Testamento dice que Dios sabe el final de una cosa antes de su comienzo. Dios sabe cómo algo va a terminar. Y Él propuso el Evangelio, la fe, antes de la creación del mundo. El Evangelio es Cristo. El Evangelio
es el hecho de Cristo. Humanamente de David, espiritualmente hablando, designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Y Él es nuestro Señor. El Evangelio es Jesús. De hecho, en Romanos 10 nos va a decir, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que tenemos que creer para llegar a la salvación? Que Jesús, la declaración es que Jesús es el Señor, y creer que resucitó de los muertos. Eso es el Evangelio. Eso es lo que Pablo salió a predicar. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar para que la gente llegue a la salvación. En eso hay que depositar la fe, las personas. A veces hablamos de muchas cosas, y no hablamos de muchas cosas, sino que muchas veces la gente nos quiere desviar. Cuando queremos hablarle del Señor, ¿no es cierto?, nos pega el desvío, como la mujer samaritana hizo con Jesús. Cada vez que Jesús le menciona algo, ella sale con otra cosa. Y Jesús tiene que volver a centrar la conversación con ella. Bueno, pasa eso mucho con la gente de este mundo. Pero el Evangelio es Cristo. El Evangelio correctamente anunciado lleva a la obediencia de la fe. Mira lo que dice en versículo 5. Por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer la fe. ¿Cómo es eso? Obedecer la fe. La fe se cree, ¿no? Es algo que creemos, ¿no? No. La fe es algo que obedecemos. En el Nuevo Testamento, la fe tiene dos aspectos. El primer aspecto es confiar. Y el segundo aspecto es obedecer. Tener fe en Jesús quiere decir que nosotros confiamos en Él y le obedecemos. Nosotros tenemos la tendencia en la mente occidental pensar que fe, creer solamente es confiar. No es ese el caso. El mejor ejemplo que yo he encontrado en el Nuevo Testamento es el caso de Noé. Noé tuvo fe. Dios le dice que va a llover. Noé jamás, ni nadie, había visto lluvia todavía, porque no había llovido sobre la tierra. Y Dios le va a hablar, Dios empieza a hablarle de lluvia. Y no sabemos si Dios tuvo que explicarle qué es lo que es lluvia, porque nadie había visto agua caer del cielo. Porque Dios regaba la tierra de las fuentes de abajo. Entonces de repente dice, va a llover. Y no poquito. Te va a llegar el agua hasta la nuca. En mayo todavía. ¿Ah? Y Noé se le ocurrió creerle. ¿Va a llover? ¿Pero qué es la lluvia? No sé, explico todo. Entonces dice, ahora, para salvarte a ti y a tu familia, tienes que hacer un transatlántico de 3 pisos. Porque eso era más o menos el largo del arca era el Estadio Nacional en Santiago 1,5 veces. O sea, era el estadio más medio estadio. Eso era el largo del arco. Imagínate vos. Y con sus hijitos está construyendo esta cuestión. Por eso se demoró tanto. Ahora, si Noé le cree, qué bueno que esto va a ser un fenómeno nuevo, va a llover. Nosotros no sabemos de esto, pero va a ser fantástico. Y le cree a Dios, pero no construye el arca. ¿Qué pasa? Se va a ir para abajo con todo el resto.
La fe de Noé, que está en Hebreos capítulo 11, un hombre destacado por su fe, se ve en el arca. Obedeció, confió y obedeció. Confió y obedeció. Esa es la fe. De hecho, como dice Santiago, tú me dices que tienes fe y yo te muestro mi fe por lo que hago. Hay dos partes de la fe siempre: confiar y obedecer. Y Pablo dice en estos primeros versículos que estaba en deuda con todos de predicarles el Evangelio, a cultos, incultos, instruidos, ignorantes, a todos. La definición del Evangelio es el poder de Dios para salvar a todos, judíos y gentiles, que revela como ser justo y justificado delante de Dios. Y el Evangelio se vive por fe de principio a fin. Hay un tema en donde hay mucha confusión por causa de Romanos y otras cartas, y quiero expresarlo y guardarme unos minutos para hablar al final del libro. La fe, el Evangelio, la salvación y las obras. La fe, el Evangelio, la salvación, las obras. Porque Pablo dice aquí muy claramente: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Estamos en versículo 16. Es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Pablo va a hablar de la fe versus las obras de la ley. Como expliqué la mañana, la ley cuando dice la ley, no una ley, la ley es la ley de Moisés. Y Pablo le dice a los judíos, sobre todo: ustedes no se pueden salvar obedeciendo la ley, observando la ley. No te sirve de nada. Antes sí, pero ahora estamos en la era de la iglesia, de la gracia de Dios en Cristo Jesús. En eso hay que tener fe, y no las obras de la ley. Pero no está hablando de todas las obras. Está hablando de obedecer los mandamientos del Antiguo Testamento. Porque las obras tienen su lugar. Déjenme leer, aquí acabo de leer Romanos 1, 16, 17. Déjenme leer Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, donde dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Está súper claro. La salvación es por la fe, ¿no? Y hay un punto ahí en esa frase. Es decir, la salvación viene por medio de la fe, punto. No dice la fe y otra cosa. La fe, punto. Esta no nació de ustedes, sino que es un don, un regalo de Dios, que es la salvación, no es la fe, que es el don de Dios, el regalo de Dios. Ni el resultado de las obras, dice, un momentito, ni el resultado de las obras, para que nadie se vaniglorie. No, está bien. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar, para hacer buenas obras. Entonces, ¿cómo la cuestión? Si no es por obras, porque nacimos para hacer obras.
La explicación es muy sencilla. En la primera parte está hablando de la salvación. Tú no puedes hacer obras suficientes para que Dios te salve. Ni del Antiguo Testamento, ni de caridad, ni de servicio a la comunidad, ni nada. No hay obras suficientes para que Dios te deba la salvación. No la puedes ganar. No puedes negociarlo, decir, bueno, si tú me das la salvación, entonces yo te voy a dar no sé qué cosa el resto de mi vida. Y hay gente que hace promesas así. Eso no lleva a la salvación, sino a la perdición. Pero lo que él está diciendo en la segunda parte no tiene nada que ver con salvación. Él dice que nosotros llegamos a la salvación por la fe. Pero por causa de la salvación, Dios nos aparta para que hagamos buenas obras. De hecho, en Tito, creo que es donde dice que Dios anhela una iglesia celosa de buenas obras. No para salvarse, no. Es porque somos salvados, porque somos salvos, que hacemos buenas obras. Pero Dios quiere que nos llenemos de obras por causa de la salvación que Él nos ha regalado por causa de la fe. Incluso que en Santiago tenemos, hermanos míos, ¿de qué sirve decir que tiene fe si no tiene obras? No sirve de nada. Y en ese caso decir que tiene fe y no tiene obras es como Noé, que creía en la lluvia pero no construyó el arca. No sirve de nada. Claro. Bueno, vamos a seguir la última parte de la primera. Esta es la primera carta, que es una parte súper triste. Karl Barth, el gran teólogo alemán, no era alemán, era... bueno, se me olvida, pero de Europa, de hace muchos años atrás. Dice que él titula esta parte en su Nuevo Testamento la gran noche, las tinieblas, que en esta parte de la primera carta. Si ustedes se acuerdan que empieza diciendo esta parte, la ira de Dios se revela desde el cielo en contra de toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Aquí hay un cuadro que él pinta, que es un cuadro que va descendiendo hasta el infierno mismo. Él habla de toda esta gente que se va de él de forma increíble. ¿Sí? Él dice aquí, para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación misma del mundo. Hay otras versiones que dicen que por causa de la creación del mundo. Y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa, dice Pablo. Aun cuando no tengan la Biblia y no han conocido a Cristo, la misma naturaleza habla, grita fuerte a la humanidad de la existencia de un creador poderoso,
y justo. Pues a pesar de haber conocido a Dios de esta manera, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirman que eran sabios y se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales y de aves y cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los entregó. Fíjense bien en esa reacción de Dios. Primeramente, ellos rechazaron a Dios y cambiaron incluso para peor. No solamente rechazaron a Dios, sino cambiaron, hicieron un cambio. Colocaron a otras cosas en su vida donde Dios correspondía a estar. Empezaban a adorar, empezaron a servir otras cosas y no Dios mismo. Por causa de eso, Dios los entregó. Él dijo, ya está bueno ya. Este texto nos enseña algo. La paciencia de Dios no es para siempre. No lo pongas a prueba. La paciencia de Dios no es para siempre. Dice que por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en su mismo la retribución que merecía su perversión. Hermanos, hay un tema aquí que es, yo no sé si lograron contestar la segunda pregunta que yo puse en la mañana: ¿cómo está el mundo de hoy? ¿Por qué está así? Este es el mundo de hoy. Y es por las mismas razones. Han rechazado la verdad y han cambiado a Dios por otras cosas. Hay un absoluto desprecio por la verdad. La verdad hoy no existe. No existe. No hay una verdad absoluta. Pero de hace muchos años ya, de hace más de 50 años, casi 100 años, que la verdad absoluta, es decir que algo es así, ya no se acepta en el mundo, ya no existe. Decir que este teléfono es negro es relativo para el mundo de hoy. Tú lo ves negro, ¿no? Yo lo veo negro. Pero otro puede decir, mire, no es tan negro como tú dices. Esta cuestión es medio oscuro. Y te empieza a argumentar, porque no existe una verdad absoluta en el mundo de hoy. Trata de ir a cualquier universidad con tus absolutos. Te van a destruir tus argumentos en 2 minutos y menos. Porque tus argumentos, y los míos también con respecto a Jesús, son argumentos absolutistas. Y los absolutos no existen. Decir que Jesús es el Señor ya no se puede decir. Porque hay un absoluto desprecio de la verdad. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí? Cambiaron la verdad por la mentira. Y mira hasta dónde llegaron. Otro punto, hermanos. La iglesia y los cristianos y nosotros no podemos caer en el odio respecto a los homosexuales, pero sí frente a la homosexualidad.
está claramente condenada aquí en este texto de Romanos. Dice que es una vergüenza y una perversión. Uno dice, no sé, esta onda de la homosexualidad es algo moderno. No es así. No es así. Pablo mismo dice en 1 Corintios capítulo 6 que hay una cantidad de personas que no van a entrar en el reino de Dios y uno son los homosexuales. Y después dice, y algunos de ustedes eran así. Y existía en el Nuevo Testamento. También yo fui a Pompeya. Pompeya era el centro, era el centro de toda clase de perversión. Entre eso, la homosexualidad, y se ven los refrescos que están en los muros, que todavía están pintados. Eso quedó, a pesar de la explosión de Vesubio, eso quedó pegado en las paredes. Y no solo eso, que ellos tienen cuerpos momificados por causa de esta cuestión les llegó de una sorpresa impresionante. No fueron las cenizas que mató a los hombres, fueron los gases. Y murieron instantáneamente, no tenían ni un momento para cubrirse ni para correr. Después llegó toda la ceniza y tapó todo, pero ya estaban muertos. Y muchos de estos cadáveres los tienen, yo los vi, los tienen en su prácticas sexuales en esa misma ciudad. Los tienen ahí, están todavía en esas posiciones que estaban. Imagínense, les pilló así de sorpresa, los atrapó y lo dejó como testimonio para todo el mundo. Y eso es durante el Imperio Romano. Poco después. Eso existía antes, no es algo de hoy. Pero la razón es siempre la misma. Dar la espalda a Dios y Dios va a dar la espalda a ti. Cuando la humanidad da la espalda a Dios, Dios los entrega. Y dice, bueno, hagan lo que quieran. Y eso es lo que pasó. La terrible ira de Dios recae sobre ellos. Dios les dio rienda suelta, los entregó a la homosexualidad y otras manifestaciones de impureza. Vuelvo a insistir, hermanos, nosotros no podemos sino amar a los homosexuales. Nuestro tema no es con ellos, nuestro tema es con la homosexualidad, que es contra la voluntad de Dios. Seamos claros en eso, porque hay gente que puede ser muy dañada, que pudo haber sido salvada si la iglesia hubiese manifestado otra actitud, de tener la misma paciencia y misericordia que tiene Dios para esperar. Además, se ha llenado de toda clase de maldad. Y el último párrafo, y terminamos. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, dice, ¿dónde está el mundo hoy? Y ni siquiera hablamos del mundo. ¿Dónde está Chile hoy? Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Están atados a toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y maldades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos,
soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, insensibles, implacables, inmisericordios, y aun que saben bien el juicio de Dios en cuanto a que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Son dignos de muerte. Aunque ellos saben eso, no solamente lo hacen, sino que también ellos aprueban a quienes practican tales cosas. Así termina capítulo 1 de Romanos. Yo tendría que hacer la pregunta: en el mundo entero, ¿quién no ha engañado? ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha sido orgulloso? ¿Quién no ha sido insolente? ¿Quién no ha sido chismoso, calumniador? Pablo quiere mostrar una cosa, porque toda esta gente no es que todos los homosexuales y solamente ellos, Pablo está hablando de esos. No. Él está hablando de la humanidad completa y la pecaminosidad que habita en su corazón. Y él termina en capítulo 1 diciendo: todos están mal. Todos están mal. Eso es su plataforma. Esa es su plataforma. Terminamos con eso, pero esto va de ahí para abajo. Vamos a seguir bajando, porque él dice finalmente en el capítulo 2, los judíos, los judíos están diciendo, menos mal que nosotros los judíos tenemos la ley de Dios, tenemos los oráculos, tenemos a los antepasados, tenemos de todo, menos mal que nos salvó de eso. Y Pablo dice, no tan rápido, ustedes también están mal. Ahí vamos a seguir el lunes. Muchas gracias.